Cuando pensamos en hombres lobo, casi siempre imaginamos lo mismo. Una bestia salvaje, noches de luna llena, sangre, maldiciones y una transformación monstruosa que el cine y la literatura han repetido hasta el cansancio. Pero existe un caso histórico que rompe por completo con esa imagen, el de Thijs de Kaltenberg, un anciano del siglo XVII que aseguró ante un tribunal no ser siervo del diablo, sino todo lo contrario, un hombre lobo al servicio de Dios. Sí, así como suena. Mientras la Europa cristiana de la época asociaba la licantropía con pactos demoníacos, brujería y herejía, Thijs afirmó que él y otros hombres lobo descendían al infierno para pelear contra las brujas y los demonios, con el fin de recuperar aquello que el mal había robado: cosechas, ganado y prosperidad. Y eso convierte su historia en una de las más extrañas, fascinantes y teológicamente inquietantes de todo el imaginario de los hombres bestia. Porque aquí la pregunta no es solo si un hombre podía convertirse en lobo, sino algo mucho más perturbador. ¿Qué pasa cuando alguien usa el lenguaje cristiano para justificar una creencia que parece salir del paganismo popular? En la cultura popular moderna, desde The Wolfman hasta series, videojuegos y películas de horror, el hombre lobo suele ser una criatura trágica o maldita. A veces es víctima, a veces depredador, pero casi nunca aparece como una figura que se considere a sí misma un guerrero del bien. Esa es precisamente la rareza de Thijs. Parece un personaje escrito para una película de folk horror, pero surge de un proceso judicial real del siglo XVII. En este podcast vamos a reconstruir el caso de Thijs de Kaltenberg, revisando qué dijo realmente, por qué fue juzgado, qué tan confiable es su testimonio y qué argumentos existen a favor y en contra de tomar este caso como algo más que una curiosidad del folclore europeo. Después cerraremos con una respuesta desde la cosmovisión cristiana y preguntándonos si este relato puede entenderse como un fenómeno sobrenatural, una deformación pagana del lenguaje cristiano o simplemente como el producto de una mente inmersa en superstición. Para entender a Thijs, primero hay que ubicarnos en su mundo. El caso se sitúa en Livonia, una región del noreste de Europa vinculada al área báltica, marcada por una mezcla compleja de tradiciones locales, cristianización, tensiones confesionales y supervivencias folclóricas muy antiguas. En aquella época, Europa todavía vivía bajo la sombra de los procesos por brujería. La relación entre religión, superstición, justicia y miedo era intensísima. No hacía falta cometer un crimen espectacular para quedar bajo sospecha. Bastaba con decir algo extraño, sostener una creencia heterodoxa o quedar atrapado en rumores sobre poderes ocultos. Y dentro de ese universo mental, los hombres lobo no eran solo personajes de cuento. En muchos lugares se los consideraba reales o al menos posibles, pero casi siempre bajo un marco negativo, criaturas ligadas al demonio, a la maldición o a lo bestial. Thijs, en cambio, ofreció una versión radicalmente distinta. Thijs era un hombre anciano, descrito habitualmente como de unos 80 años al momento del proceso de 1692. No estamos hablando de un joven fanático tratando de impresionar a una multitud, sino de un hombre viejo, campesino, inserto en un mundo rural donde el folclore y la religión convivían constantemente. Su nombre quedó registrado porque compareció ante las autoridades y realizó afirmaciones extraordinarias sobre sí mismo y sobre otros de su clase. No se presentó como hechicero en el sentido convencional, ni como adorador del diablo, ni como víctima de una simple acusación ajena. Lo más llamativo es que él mismo defendió una identidad que para cualquier tribunal cristiano de la época sonaba inaudita, la de hombre lobo. En 1692, Thijs fue interrogado por un tribunal en lo que hoy se recuerda como uno de los testimonios más singulares de la historia de la licantropía.
Durante el proceso afirmó que los hombres lobo existían, que él era uno de ellos y que estas figuras no servían a Satanás, sino que cumplían una función casi protectora. Según su relato, en determinadas noches del año, asociadas a fechas concretas del calendario, él y otros hombres lobo descendían a una especie de inframundo o región infernal para combatir a las brujas y a los demonios. El propósito: recuperar bienes robados de manera espiritual o mágica, la fertilidad de los campos, el grano, los animales, la bendición sobre las cosechas. Dicho de otro modo, Thiers no entendía al hombre lobo como una bestia devoradora de inocentes, sino como una especie de combatiente sobrenatural dentro de una guerra cósmica popularizada por el folclore. Para él, estos hombres lobo eran algo así como guardianes que peleaban por el bienestar de la comunidad. El punto más famoso de su declaración es que describió a los hombres lobo como los sabuesos de Dios. Esa frase ha hecho que su caso destaque sobre casi todos los demás, porque revierte el simbolismo clásico del licántropo europeo. En vez de ver al lobo humano como un siervo del mal, lo presenta como un ejecutor que combate a las fuerzas demoníacas. Esto no significa que el tribunal aceptara su explicación. Al contrario, para jueces y autoridades cristianas, la idea de que alguien se declarara hombre lobo y pretendiera presentarlo como algo compatible con la fe sonaba, en el mejor de los casos, supersticiosa, en el peor, abiertamente herética. Hay algo muy importante aquí. Thiers no estaba contando una historia moderna de transformación física al estilo Hollywood. Su lenguaje parece pertenecer a un universo campesino donde el mundo espiritual, los ciclos agrícolas, la bendición divina y la amenaza del mal estaban profundamente entrelazados. En ese marco, su testimonio se extiende mejor no como vi una maldición cinematográfica, sino como la expresión de una creencia comunitaria o semicomunitaria en la que ciertos individuos participaban espiritualmente en la defensa del orden del mundo. Las autoridades no interpretaron sus palabras como una revelación piadosa. Aunque Thiers negaba servir al diablo, lo que estaba diciendo chocaba con la doctrina aceptable de su tiempo. No era ortodoxo, no encajaba con las enseñanzas oficiales de la iglesia, y parecía mezclar elementos cristianos con supersticiones populares de raíz mucho más antigua. Por eso el problema central del juicio no fue simplemente ¿es un lobo de verdad?, sino que significaba espiritualmente lo que estaba afirmando. En otras palabras, el caso de Thiers se mueve entre la licantropía, la herejía, el folclore y la teología popular desordenada. Y el final de Thiers, aunque menos sangriento que el de otros acusados de su tiempo, no fue precisamente piadoso. En 1692 los jueces lo declararon culpable de herejía y de desviar a la gente del cristianismo con sus prácticas y afirmaciones. La sentencia fue una flagelación pública de 20 azotes y el destierro de por vida. Después de eso, la historia prácticamente lo pierde de vista. No sabemos con certeza qué ocurrió con él en sus últimos días. Thiers no pasó a la historia como un monstruo sanguinario del tipo Peter Stump, del cual hablaremos en otro episodio de este podcast, ni como el centro de una ola de asesinatos atribuidos a una bestia. Su fama histórica se debe a su declaración insólita y a la manera en que revela la convivencia entre religión oficial y creencias folclóricas en la Europa moderna temprana. Y precisamente por eso su caso es tan poderoso para un podcast como este, porque no depende de sangre, de crímenes atroces ni de sensacionalismo puro, sino de una idea extrañísima que obliga a pensar ¿qué creyó realmente Thiers? Y por qué un anciano se presentaría ante un tribunal diciendo algo tan peligroso si no pensara que de algún modo era verdad. Para mis amigos apologistas cristianos, ¿esto les recuerda algo? Uno de los hechos históricos que se utiliza como evidencia de la resurrección es el testimonio de los apóstoles, su conversión. ¿Qué ganaban los apóstoles al mentir acerca de la resurrección? Si al final terminaron todos martirizados,
muertos, absolutamente nada. ¿Por qué mantener una mentira hasta el final de su muerte? Sí, eso es muy parecido al caso de Tis y es algo que a mí me hace pensar también mucho. ¿Qué ganaba Tis con llevar una mentira hasta el punto de ser azotado públicamente y desterrado de por vida? Hablemos ahora de los argumentos a favor de la veracidad de este caso. Aquí conviene aclarar algo. Veracidad no tiene por qué significar que un hombre se transforma biológicamente en lobo. También puede significar que Tis decía lo que realmente creía, o que su testimonio reflejaba una tradición viva y no una invención improvisada. Primer argumento. El caso sí tiene base documental. Tis no es una leyenda moderna de internet ni un creepypasta retroactivo. Su nombre y su relato sobreviven por registros judiciales e interés histórico posterior. Eso le da al caso una base mucho más seria que muchas historias paranormales populares. Segundo argumento. Su relato es demasiado raro para parecer una invención convencional. Si alguien quisiera fabricar una historia impactante, lo más lógico sería repetir la fórmula clásica: pacto demoníaco, transformación monstruosa, ataques, maldición. Pero Tis ofrece algo muchísimo más extraño y menos útil para manipular a un tribunal. Hombres lobo buenos, combatiendo brujas como agentes de Dios. Esa rareza puede sugerir que no estaba simplemente repitiendo una historia prefabricada. Tercer argumento. Su versión encaja con patrones folclóricos bálticos y europeos. Algunos estudiosos han visto en este caso restos de tradiciones populares donde ciertos viajes espirituales, combates rituales o figuras liminales protegían la fertilidad y el bienestar de la comunidad. En ese sentido, Tis podría estar expresando una cosmovisión tradicional, no necesariamente inventando algo desde cero. Cuarto argumento. La convicción subjetiva parece genuina. Por lo que ha llegado del caso, Tis no se limita a negar acusaciones, sino que sostiene activamente una interpretación del mundo. Habla como alguien que cree estar describiendo una realidad espiritual, no solo como alguien que improvisa para escapar. Ahora hablemos de los argumentos en contra del caso de Tis. Primer argumento. No hay evidencia física de licantropía. El caso no ofrece prueba empírica de transformación corporal, y eso ya basta para descartar cualquier lectura literal fuerte. Lo que tenemos es un testimonio, no una demostración. Segundo argumento. El lenguaje del caso puede explicarse por folclore y mentalidad de época. Una persona del siglo XVII podía interpretar sueños, trances, visiones, enfermedades o creencias colectivas en términos sobrenaturales, sin que eso implique que estaba describiendo hechos objetivos. Tercer argumento. Posible mezcla de senilidad, simbolismo o confusión religiosa. Dado que Tis era anciano, algunos podrían sugerir que su discurso mezclaba recuerdos, creencias populares y un pensamiento no del todo ordenado doctrinalmente. Esa hipótesis no se puede probar del todo, pero tampoco se puede descartar. Cuarto argumento. La categoría hombre lobo quizás sea engañosa para el público moderno. Si uno escucha hombre lobo, piensa en colmillos, metamorfosis física y ataques nocturnos. Pero el caso de Tis parece responder más a una experiencia de identidad ritual o espiritual dentro del folclore livonio, que a la licantropía literal del imaginario cinematográfico. ¿Qué dicen los eruditos cristianos con respecto a la licantropía? La tradición cristiana histórica ha hablado con bastante claridad acerca del tema de los licántropos. La idea del hombre lobo no era nueva ni desconocida para los pensadores cristianos. Lo interesante es que cuando la abordaron, casi nunca la aceptaron como una transformación real del ser humano en bestia. Más bien la trataron como superstición, ilusión demoníaca o engaño de los sentidos. Agustín de Hipona, por ejemplo, ya había hablado de este tipo de relatos en La ciudad de Dios, escrita a comienzos del siglo V.
y su postura fue bastante clara. Un hombre no puede convertirse realmente en animal cambiando su naturaleza. Si algo así parece ocurrir, decía Agustín, no estamos ante una metamorfosis verdaderas, sino ante una ilusión, un engaño, una manipulación demoníaca de la percepción. En otras palabras, para Agustín, el problema no era que existieran hombres lobo reales, sino que los demonios pudieran confundir a las personas hasta hacerles creer que algo imposible había sucedido. Siglos más tarde, esa misma línea sería reforzada por Tomás de Aquino. Aunque Tomás no escribió un tratado dedicado exclusivamente a los hombres lobo, su teología deja una idea fundamental. Solo Dios tiene poder para cambiar sustancialmente la naturaleza de las cosas. Eso significa que ni el diablo ni los demonios pueden transformar de verdad a un hombre en un lobo. A lo sumo pueden alterar apariencias, afectar la imaginación, perturbar los sentidos o construir una experiencia engañosa. Y ese punto es importante porque dentro de la filosofía cristiana clásica, la licantropía literal no sería un milagro oscuro, sino una imposibilidad ontológica. Pero el tema no desapareció con la Edad Media. En pleno siglo XVI, Olaus Magnus, obispo y erudito cristiano, publicó en 1555 su gran obra sobre los pueblos del norte de Europa, y allí incluyó relatos de hombres lobo asociados a Livonia, precisamente la misma atmósfera cultural en la que surgiría después el caso de Thiess. Eso no significa que Magnus estuviera defendiendo la licantropía como doctrina cristiana, pero sí muestra algo muy revelador, que para un intelectual cristiano del Renacimiento, esos relatos seguían formando parte del mapa mental del norte europeo. No eran simples cuentos de taberna, eran parte del imaginario vivo de pueblos enteros. Luego vendría la demonología de la temprana modernidad y ahí el tono se volvió todavía más duro. En el Malus Maleficarum, publicado a finales del siglo XV, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger insistieron en que un hombre no podía convertirse sustancialmente en bestia, pero al mismo tiempo afirmaron que el diablo sí podía producir transformaciones aparentes, engaños tan intensos que una persona podía creerse lobo, o que una comunidad entera podía pensar que había visto a uno. En ese marco, el hombre lobo no era una nueva especie ni una mutación sobrenatural, sino una mentira diabólica con suficiente fuerza para parecer real. Esa línea continuó poco después con Francesco Maria Guaso, quien en 1608 en su Compendium Maleficarum volvió a rechazar la metamorfosis real. Para Guaso, nadie puede convertirse verdaderamente en animal, pero el diablo sí puede manipular la percepción, disfrazar las apariencias y construir una escena lo bastante convincente como para que todos crean que la transformación ocurrió. Y ahí la idea queda resumida con una claridad brutal. La bestia no sería una nueva naturaleza, sino una ilusión espiritual, una falsificación de la realidad. Y ya en tiempos más recientes, algunos testimonios cristianos contemporáneos han ido todavía más lejos. La autora Rebecca Brown, en libros de guerra espiritual como Él vino a dar libertad a los cautivos, incluyó dentro de su relato la idea de hombres bestia y criaturas asociadas al satanismo. Pero aquí hay que hacer una pausa importante. Sus libros han sido duramente cuestionados incluso dentro del mundo cristiano. Investigadores y ministerios de discernimiento señalaron contradicciones, afirmaciones inverificables y serias dudas sobre la credibilidad general de sus testimonios. Pero mencionarla puede servir como ejemplo de cómo este tema sigue vivo en ciertos círculos cristianos modernos, pero no como una prueba sólida de que tales transformaciones ocurran realmente. En lo personal, yo mismo tengo un amigo dentro del medio de la apologética cristiana, que a su vez conoce a una persona que le confesó haber pertenecido a una secta satánica y haber presenciado transformaciones de hombres en bestia. Mi amigo confía plenamente en el testimonio de esta persona.
Ahora bien, ese tipo de testimonio entra por completo en el terreno de lo anecdótico. No hay forma de comprobarlo de manera independiente, y por eso queda al final al juicio de cada quien. Mi propia postura en cuanto a los hombres lobos es agnóstica. No veo yo ningún problema metafísico en ello, ni tampoco lógico. No puedo hablar de imposibilidad física porque estamos hablando del terreno de lo sobrenatural, del poder de Satanás y los demonios. Así que mi opinión es que en realidad no sé si existen los hombres lobo. El primer principio debe ser este: la verdad espiritual no se determina por la intensidad de una experiencia ni por la sinceridad del testigo, sino por su conformidad con la revelación de Dios. La Biblia advierte que existen engaños espirituales, doctrinas extrañas y formas de religiosidad que mezclan verdad y error. El marco cristiano clásico es claro en desconfiar de prácticas, relatos o identidades asociadas con transformación espiritual heterodoxa, mediación mágica o contacto funcional con el inframundo. Aplicado a TIS, eso significa que un cristiano no debería aceptar su testimonio simplemente porque suene piadoso. Decir somos sabuesos de Dios no vuelve automáticamente ortodoxa una creencia. De hecho, una de las características más peligrosas del engaño religioso es precisamente usar vocabulario cercano a la fe verdadera para legitimar ideas incompatibles con ella. ¿Qué posibles explicaciones podría dar el cristianismo a este caso? La primera es una explicación folclórica natural. Tis habría sido un hombre inmerso en tradiciones populares precristianas o semicristianizadas, reinterpretadas dentro de un lenguaje religioso. En esta lectura no estamos ante un fenómeno sobrenatural real, sino ante una cosmovisión rural sincretista, donde restos de paganismo sobreviven disfrazados del lenguaje cristiano. La segunda es la explicación psicológico-cultural. Tis pudo creer sinceramente en experiencias subjetivas, visiones, sueños ritualizados o narrativas colectivas que su comunidad interpretaba como reales. Desde esta perspectiva, su error no sería necesariamente malicia ni posesión, sino una comprensión profundamente deformada de la realidad espiritual. La tercera es la explicación preternatural o demoníaca. Algunos autores cristianos más inclinados a tomar en serio el conflicto espiritual podrían decir que detrás de ciertos relatos de hombres bestia no hay una metamorfosis biológica, pero sí engaño demoníaco, opresión espiritual o manifestaciones interpretadas por las culturas según sus propios símbolos. En ese marco, el problema de Tis no sería se convirtió en lobo, sino que participó, consciente o inconscientemente, en una estructura de creencias espiritualmente corrupta, aunque la describiera como benéfica. Tis de Kaltenbrunn no encaja en el molde clásico del hombre lobo asesino, no es la bestia de una película, ni el monstruo de un panfleto sensacionalista, ni el criminal confeso de una cacería moral. Es algo más difícil de clasificar, un anciano del siglo XVII que habló ante un tribunal como si la frontera entre el cristianismo y el folclore pudiera borrarse por completo. Y tal vez por eso su caso sigue inquietando, porque no nos enfrenta solo a la pregunta de si existen los hombres lobo, sino a otra mucho más incómoda. ¿Cuántas veces una cultura puede bautizar con lenguaje religioso algo que en el fondo no viene de Dios? Esto ha sido todo por esta ocasión. Si te ha gustado este podcast, dale like al video y compártelo. Hasta la próxima.